que necesito es que quede claro para que no tengamos problemas. Entonces, una onda mecánica es una perturbación física en un medio elástico. Considera una piedra que se suelta en un lado, se transfiere energía de la piedra al tronco que flota, pero solo viaja la perturbación. El movimiento real de cualquier partícula de agua individual es pequeño y la propagación de energía mediante una perturbación como esta se le conoce como movimiento ondulatorio. Entonces, una de las formas más fáciles de explicar la transferencia de energía y la onda y la energía que genera una onda es justamente en un lago donde hay un tronco que está flotando. Entonces ese tronco está ahí flotando, tranquilo, nadie lo está molestando, no se está moviendo. Y vienen ustedes y tiran una piedra, pero no al tronco, sino al agua. Entonces, al caer esa piedra en el agua, genera una perturbación. Ahora, el agua en este caso es un medio elástico. ¿Por qué elástico? Pues porque tiene cierto movimiento. ¿Qué sería un medio inelástico? Por ejemplo, si yo tirara esa piedra sobre otra piedra. Digamos que la otra piedra difícilmente se va a empezar a mover. Sin embargo, en este caso el agua pues empieza a mover y genera lo que nosotros llamamos olas. Y esas olas eventualmente van a llegar y van a mover al tronco. Ahora, eso no quiere decir que digamos que justamente cuando cayó la piedra, esa movió una partícula de agua y esa partícula de agua se fue hasta el tronco y movió el tronco. Sino lo que ocurrió es que esa partícula de agua, donde cayó la piedra, movió a la partícula de la par movió a la de la par, la de la par movió a la de la par, y así se fueron todos hasta que llegaron a mover al tronco. Entonces, lo que viaja es solo la perturbación y se transfiere cierta cantidad de energía. A esa propagación de energía se le llama movimiento ondulatorio. ¿Por qué? Porque se mueve. ¿Y cómo se mueve? Por medio de una onda. Bueno, entonces tenemos dos principales tipos de onda. La primera es una onda transversal, que es vibración de partículas individuales donde el medio es perpendicular a la propagación de la onda. Bueno, entonces, la onda se va a propagar o se va a dirigir hasta cierto lado y las partículas tienen un movimiento. Entonces, ¿cuál es este caso? Este caso es cuando ustedes jugaban culebrita. Entonces, ¿cómo hacían cuando ustedes jugaban culebrita con un lazo? Pues empezaban a mover la mano hacia arriba y hacia abajo. Entonces, las partículas, ¿hacia dónde se mueven? Pues hacia arriba y hacia abajo. Y la onda, ¿hacia dónde se movía o hacia dónde miraban ustedes que tenía movimiento ese lazo? A ver, ¿quién sí jugó culebrita? ¿O nadie juega culebrita? A ver, ¿qué pasaba, Brian? ¿Qué pasaba con ese lazo o esa cuerda? Se movía, se ondulaba. ¿Y hacia dónde se movía esa ondulación? Hacia arriba y abajo. ¿Y qué pasaba después? ¿No mirabas que empezaba como a caminar? Ajá. Entonces empezaba a caminar. ¿Todos han jugado culebrita o buscamos un video de culebrita? No, vamos a ver si hay. Sí. Vamos a ver si encuentro algo aquí. Bueno, vamos a seguir después. Voy a ver si les enseño estas ondas. Bueno, entonces, en la onda transversal, nosotros hacemos un movimiento de la onda para generarlo de arriba hacia abajo y posteriormente
esa onda que se genera, pues va a empezar a tener cierta dirección. ¿Y cuál es esa dirección? Pues esa dirección se va a hacer en este caso hacia adelante. Si no es onda transversal, ¿qué puede ser? Puede ser una onda longitudinal. ¿Cuál es la onda longitudinal? La onda longitudinal es donde la vibración individuales, perdón, la vibración de partículas o el movimiento de las partículas es paralela a la dirección de propagación de la onda. ¿Cómo así? Esto es lo que pasaba con, no me acuerdo cómo se llamaban esos espirales que uno jugaba así. Entonces, cuando ustedes empezaban a jugar con esos espirales o con esos resortes, ustedes podían ver que habían unas partes que se separaban y otras partes que se unían más. Pero el movimiento no era hacia arriba ni hacia abajo, sino era en el mismo sentido que recorría la onda. Entonces, esa es una onda longitudinal. Entonces, las transversales, el movimiento es arriba hacia abajo. Entonces, en este caso, hay una propagación perpendicular y las ondas longitudinales, la propagación es paralela al movimiento. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver ahora. Vamos a ver. Algunas ondas. Me dicen si ya ven mi pantalla. Ya se ve, ingeniero. Bueno, vamos a ver este videito corto. Son bien buena onda. ¡Comenzamos! Hablar de las ondas es muy importante, ya que la energía viaja a través de las ondas. Es decir, las ondas vienen siendo un transporte, sí, como el transporte colectivo al que te subes para llegar a la escuela. Pero las ondas solo pueden transportar energía, no materia. Más adelante les explicaré este tema a fondo con la teoría de la relatividad. Las ondas se clasifican en dos categorías: las ondas transversales y las ondas longitudinales. Las ondas transversales vibran perpendicularmente a la dirección en la que viajan. Por ejemplo, las olas del océano o las olas que hacemos en los partidos de fútbol. Así es, cuando hacemos ese acto tan divertido, estamos transportando energía, pero nosotros que somos materia, solamente nos movemos de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Las ondas longitudinales vibran en la misma dirección en la que viaja la onda. Imagina una catapulta, seguramente tiene un sistema de resorte y si la soltamos para lanzar un objeto, se crearía una compresión en el resorte que recorre su longitud. Un ejemplo de las ondas longitudinales serían las ondas sonoras. Así es que recibamos con un fuerte aplauso a las ondas. Con tambores, por favor. Ahora te voy a presentar las partes de una onda. Esta es la cresta de la onda y esto es el valle de la onda. Y a la distancia que hay entre dos crestas o dos valles se le llama longitud de onda. Esta es la línea de acción
También va a ser común que encuentres la R minúscula, que significa amplitud, y la amplitud es el máximo desplazamiento de las partículas de una onda. O en palabras más sencillas, con la amplitud podemos saber la medida de la altura de la onda o también cuánta energía está transportando. En este tema es importante que aprendas a reconocer dos conceptos, frecuencia y periodo. La frecuencia es el número de ondas que pasan por un punto o el número de repeticiones que pasa por una unidad de tiempo y se mide en hertz. Y el periodo es el tiempo que tarda una onda en pasar por ese punto y se mide en segundos. Y por último, hay algo que se llama velocidad de propagación y es la velocidad con la que se mueve una onda a través de un medio y es igual al producto de la longitud de la onda por su frecuencia. Y sería bien buena onda que te aprendieras su fórmula. Espero te sea de ayuda este pequeño video. No olvides suscribirte. Bueno, entonces con este pequeño video vimos un poquito de las ondas longitudinales transversales y también vimos frecuencia, periodo y la velocidad de onda. Entonces, como parte del contenido, nosotros vamos a establecer la rapidez de una onda en una cuerda tensada. Esto lo vamos a ver rapidito más adelante. Luego entonces vamos a entender cuál es la diferencia entre el periodo y la frecuencia. El movimiento periódico simple es aquel movimiento en el que un cuerpo se mueve de ida y vuelta sobre una trayectoria fija y regresa a cada posición y velocidad después de un intervalo definido. Entonces, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver una máquina de coser. ¿Se han visto cómo están las máquinas de coser que hacen y empiezan, suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan, y están todo digamos que todo el trabajo subiendo y bajando en el mismo lugar? Entonces, ¿qué genera eso? Eso genera un ciclo. Si nosotros lo queremos ver así, empieza a la mitad, se va hacia arriba, luego regresa otra vez a su posición original, luego se va hacia abajo y luego otra vez regresa a su posición original. Entonces, ¿dónde sería el ciclo? El ciclo es una vez que suba, una vez que baje completamente y cuando regresa a su posición original. Eso es un ciclo. Ahora, para ese ciclo, nosotros podemos establecer dos medidas. Una es el periodo y la otra es la frecuencia, pero se relacionan por una fórmula, que es que la frecuencia es 1 dividido el periodo, o si lo queremos ver al revés, el periodo es 1 partido la frecuencia. O sea, la fórmula, digamos, que podemos utilizar es la misma. Ahora, el periodo es el tiempo para dar una vuelta. Entonces, ¿cuánto nos vamos a tardar nosotros en hacer un ciclo? Y la frecuencia es el número de ciclos por segundo. Y su unidad de medida es segundos a la menos 1, que a esto se le llama hertz. Entonces, por ejemplo, yo estoy viendo una máquina de coser y la máquina de coser lo que hace es que sale de acá, sube, luego baja hacia acá, luego continúa hacia la parte más baja y por último sube otra vez a su posición original. Entonces, yo les preguntaría, si yo estoy en mi posición original, subo y regreso a mi posición original, ¿eso es un ciclo? ¿O ustedes lo identifican como un ciclo?
¿Qué opinan? A ver, quiero saber qué opinan. Están muy callados hoy. A ver, ¿me escuchan? Pues yo digo que sí, ingeniero, porque como dice usted que salta, entonces suponiendo que se encuentra en su lado de amplitud, ¿verdad? Entonces salta, llega pasa por un punto de equilibrio, llegaría a otro punto de amplitud y regresaría, ¿verdad? Mira, más o menos, pero lo que pasa es que lo que tenés que verificar aquí es cuál es el recorrido completo de esa aguja o cuál es el recorrido completo del movimiento que estamos haciendo. En este caso, ¿cuál es el recorrido completo? Para que haya un recorrido completo, tiene que llegar a la parte más alta y tiene que llegar también a la parte más baja y regresar a su posición original. ¿Me estás comprendiendo por ahí? Entonces serían 4 amplitudes para tener un ciclo. Así es, 4 amplitudes. Ah, exacto, entonces no entendí bien la pregunta, como había dicho que como ejemplo, usted salta, dijo, entonces Ajá. yo tomé como que su amplitud inicial, o sea, se encontraba en la amplitud más baja. Entonces, Ajá, si tomamos no, se encuentra en la mitad. No, pero si nos tomamos a nosotros como ejemplo, como Ajá. nosotros podemos oscilar saltando, ¿verdad? Así Esa podría es. ser una oscilación. Entonces, Ajá. si yo tomo como referencia el suelo, Así mi movimiento, en este caso mi ciclo completo sería cuando yo salte y regrese al suelo. Sí, ahí exactamente es lo que me estás diciendo. Bueno, y luego vamos a definir entonces el periodo y la frecuencia. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo logro medir con mi reloj que este aparatito hace esta vuelta y se tarda medio segundo. Entonces, ¿cómo encontraría el periodo? El periodo es, dice, el tiempo para una oscilación completa de una oscilación. ¿Y cuánto tiempo dije que se tardaba? 0.5 segundos. Y la frecuencia es el número de oscilaciones por segundo. Entonces, ¿cuántas oscilaciones voy a hacer yo por segundo si en cada oscilación me tardo 0.5 segundos? 2. Así es, 2. ¿Y cómo encuentro ese 2? Frecuencia es igual a 1 partido el periodo. Y entonces la frecuencia es igual a 1 dividido 0.5. ¿Cuánto es 1 dividido 0.5? 2. 2. Y pueden hacer lo contrario. Si ustedes tienen la frecuencia y lo que quieren es el periodo, agarran que la T es igual a 1 partido F y T es igual a 1 partido 2. Entonces es 0.5. Entonces, la frecuencia y el periodo no son lo mismo, pero si tienen uno, básicamente tienen el otro valor. Lo que tienen que entender es si les hablan de periodo o si les hablan de frecuencia. Entonces, si les dan una medida en hertz, les están hablando de frecuencia. Si les dan una medida en segundos, le están dando una medida de periodo. Entonces, el periodo es el tiempo y la frecuencia es el número de oscilaciones. Esa es la diferencia entre periodo y frecuencia. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? Bueno, vamos a seguir. Ahora, ¿qué pasa con el movimiento ondulatorio periódico? Entonces, aquí nos dicen de que una placa de metal
produce una vibración y una onda transversal continua, como se muestra para una vibración completa, la onda se mueve a una distancia de longitud de onda lambda, como se ilustra. En este ejemplo, lo que nos están mostrando es la culebrita que nosotros estábamos haciendo. Entonces, cuando nosotros tomamos la cuerda, la empezamos a mover hacia arriba y hacia abajo y empezamos a generar este movimiento en el lazo. Y eso es una onda. Ahora, para esa onda se definió una medida que se llama longitud de onda. Y esa longitud de onda, ¿de dónde a dónde va? Pues va, digamos, que de la parte más alta a la siguiente parte más alta adyacente. Si yo quisiera, también lo puedo medir de la parte más baja a la parte más baja. El asunto es que eso tiene que ser un ciclo completo. Entonces, a eso yo le llamo lambda. Y esa es la longitud de onda. Entonces, ¿por qué eso es la longitud de onda? Porque digamos que yo podría tener también una onda mucho más grande, una onda mucho más extendida, o por ejemplo algo así. Y entonces la diferencia son las longitudes de onda. ¿Cómo mido las longitudes de onda? Pues de las partes más altas, la longitud de onda, de la parte más alta, la longitud de onda. Entonces, esa es la longitud de onda para una onda con movimiento ondulatorio periódico. ¿Cuál se me olvidó hacer aquí? Aquí lo que no vi fue la amplitud. ¿Y cuál es la amplitud? La amplitud es la distancia del centro de la onda hacia la parte más alta o del centro hacia la parte más baja. En este caso, pues yo voy a suponer aquí que voy a trazar una línea a la mitad y voy a tener aquí mi amplitud y voy a tener aquí por abajo también mi amplitud. Entonces, esa es la longitud de onda. Entonces, ¿qué vi? Vi periodo y frecuencia, que es, digamos, que una medida que se relaciona, no son lo mismo, pero se relacionan bastante. Aquí vi un poquito la amplitud de onda, que era la altura a la que llegaba la onda. Y aquí vi cuál es la longitud de onda, que la longitud de onda era la distancia entre dos crestas, o entre las dos partes más altas de la ola. ¿Qué voy a ver entonces ya ahora que tengo frecuencia y que tengo longitud de onda? Con eso puedo calcular una velocidad. Entonces, el periodo T dice que es el tiempo para recorrer una distancia de una longitud de onda. Por lo tanto, la rapidez de onda es velocidad es igual a la longitud de onda dividido el periodo. Y lo que hacen es que no les gusta trabajar con periodo, sino con frecuencia. Y entonces cambian, en vez de esta T ponen frecuencia. Y lo que obtenemos es la siguiente fórmula. La velocidad de onda es igual a la frecuencia por la longitud de onda. ¿Qué otra fórmula podríamos tener aquí? Aquí podríamos tener la misma fórmula, que la velocidad es igual a la longitud de onda dividido el periodo. Estas dos fórmulas son lo mismo. ¿De qué depende? Depende de si tenemos la frecuencia o si nos dan el periodo. Pero ustedes saben que si tienen el periodo pueden sacar la frecuencia y si tienen la frecuencia pueden tener el periodo. Esa es la fórmula que vamos a tener nosotros para calcular velocidades de onda. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, entonces solo vamos a repetir. Bueno, aparte de onda, ya aprendimos algunas características. ¿Cuál fue la primera que aprendimos? Periodo. Periodo. ¿Cuál es la segunda? Frecuencia. Frecuencia. ¿Qué más? ¿La tercera? La tercera característica.
A ver, ¿quién se acuerda? La amplitud. La amplitud. ¿Y la cuarta? Longitud de onda. Longitud de onda. ¿Y la quinta? Ya es la fórmula de velocidad. Bueno, entonces vamos a tratar de repetirlo así rapidito. ¿Cuál era la onda transversal? La onda transversal era donde la vibración de las partículas era perpendicular. Luego, la onda longitudinal era donde la vibración de las partículas era paralela. Luego vimos la frecuencia. La frecuencia es el número de vueltas o oscilaciones por segundo. Luego vimos el periodo. ¿Qué es el periodo? Es el tiempo para una oscilación o para una vuelta. Entonces, el periodo es en segundos y la frecuencia es en hertz. La amplitud, pues, era la altura a la que llegaba la onda, medida desde el punto medio. Luego teníamos la longitud de onda, que era la distancia entre dos partes más altas de una onda. Si agarramos dos partes altas adyacentes, esa era la longitud de onda. Y luego teníamos la velocidad, que es frecuencia por longitud de onda o longitud de onda dividido el periodo. Esos son los conceptos que acabamos de ver y la única formulita que tenemos. Bueno, ¿preguntas hasta ahí? ¿No? Bueno, vamos a seguir. Ahora una onda longitudinal. Ahora, ¿qué tiene la onda longitudinal? La onda longitudinal lo que hace es que produce condensaciones y rarefacciones. Condensaciones es la parte donde el resorte está más pegado y las rarefacciones es donde está más estirado. Entonces, si ustedes tenían ese su jueguito que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era un resorte que movíamos así con las manos y que lo tirábamos en las gradas y que se movía y caía, había partes que se pegaban más y partes que se separaban. Entonces, las partes juntas se llaman condensaciones y las partes separadas se llaman rarefacciones. La distancia entre dos condensaciones es la longitud de onda o la distancia entre dos rarefacciones. Entonces, cualquiera de las dos, esa es la longitud de onda. Para la longitud de onda longitudinal. Entonces, vamos a ver, la frecuencia dice que es hertz, la longitud de onda se mide en metros, la velocidad de onda en metros sobre segundo, y la ecuación de la onda es frecuencia por longitud de onda, o también longitud de onda dividido periodo. Cualquiera de las dos. Entonces, ojo que si le hablan de hertz, frecuencia, si les hablan de segundos, puede ser el periodo, la longitud de onda la vamos a medir en metros y la velocidad en metros sobre segundo. O sea, cuánto tiempo se tarda una onda de llegar en un punto a otro. Eso es como que ustedes en esta onda montaran pusieran un papelito ahí y ese papelito se va a mover. Si esta fuera una onda de agua o una ola, va a venir en la parte más baja, va a venir otra vez a llegar la parte más alta. Y esa distancia es la longitud de onda. ¿Cuánto tiempo se tardó? No sé. Pero si a esa longitud de onda la divido en el tiempo, yo voy a tener la velocidad de la onda. Bueno, vamos a ver, luego tenemos otro ejemplo. Y tenemos problemas. Luego hablamos de energía de onda periódica y nada más. Bueno, entonces, la energía de una onda periódica es una función de la densidad lineal. ¿Qué es la densidad lineal? La densidad lineal es m partido L. La frecuencia, la velocidad y la amplitud de onda. Entonces, ¿cómo podemos calcular nosotros la energía de una onda?
pues nos ponen esta fórmula, que es E dividido L, donde L es la longitud, y nos ponen la fórmula 2pi cuadrado por la frecuencia al cuadrado, por el área al cuadrado, no, por la amplitud al cuadrado, perdón, por mu, que mu es m sobre L. Entonces, esa es la fórmula en que nosotros vamos a calcular la energía de una onda periódica. Vamos a ver en la siguiente clase algún ejemplo de la aplicación de esta fórmula. Y también aquí la podemos ver también como potencia, pero vamos a ver cómo lo definimos. ¿Cuál es la diferencia entre energía y potencia? Pues es la energía dividido tiempo. Entonces, aquí ¿de dónde sacamos tiempo? Pues lo sacamos con la velocidad de la onda. Entonces, ahorita vamos a ver cómo vamos a sacar esos ejercicios. Vamos a ver. Y tenemos el resumen, donde lo último que vamos a ver es esta otra fórmula. Para una cuerda tensada, la rapidez de onda en una cuerda en vibración se determina menos la tensión y la densidad lineal, o la masa por la unidad de longitud. Entonces, ¿qué se me ocurre aquí? Una cuerda tensada para mí es como que nosotros tuviéramos una cuerda de algún instrumento como la guitarra, como el arpa, como el violín, donde nosotros tenemos un objeto metálico y le ponemos tensión. Ahora, si ustedes recuerdan, para los que alguna vez han tocado una guitarra, no es lo mismo o no se genera la misma onda cuando la cuerda está muy tensa o cuando está floja. Mientras está más tensa, pues va a costar más hacer la onda o se va a mover menos esta cuerda. Y nosotros podemos calcular la velocidad de onda para este tipo de cuerdas. ¿Cómo? Con la fórmula tensión sobre mu. ¿Y qué es mu? Mu es la densidad lineal, que es la masa dividido la longitud. Entonces, aquí para calcular la rapidez en una onda tensa, perdón, en una onda tensa, en una cuerda tensa o tensada, lo podemos hacer con la fórmula. Velocidad es igual a tensión, perdón, a raíz cuadrada de tensión dividido mu, o si no tenemos la densidad lineal, la raíz cuadrada de la tensión por la longitud de la cuerda dividido la masa de la cuerda. Eso es lo que nosotros vamos a definir. Entonces, estas son las fórmulas que nosotros vamos a usar para calcular ondas. Ay, 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 ay. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, aprovechando, vamos a tomarnos la foto de una vez, que se me olvide. Vamos a ver si están despiertos. A Sheridan la vi sudar en el parcial, pero le fue bien. Sí. Qué lástima que ahora ya no me pasen las notas. Bueno, vamos a ver, me faltan, despierten, no importa si están despeinados. Hola Mirta, ¿cómo está? Loida, Carol, Stephanie, ¿cómo le va? Eso, bueno, entonces, la mejor sonrisa a la 1, a las 2 y a las 3. Gracias. Bueno, entonces, vamos a ver. ¿No habían dudas con lo que platicamos? ¿Preguntas? ¿Nada? Lo importante aquí es que nosotros entendamos el concepto de onda, el concepto de longitud de onda
¿Y qué pasa con la distancia o cómo podemos nosotros relacionar esa distancia? Lo más fácil es yéndonos a una ola de mar, ¿verdad? Que cuando nosotros estamos en la ola, pues vamos para arriba, vamos hacia abajo, volvemos a subir y estamos recorriendo una distancia, tanto lineal, digámoslo así, como también una distancia, yo les diría un desplazamiento, perdón, un desplazamiento con la longitud de onda y estamos recorriendo una distancia porque estamos como que bajando y subiendo, bajando y subiendo. Entonces, ese concepto es muy importante porque adelante nos piden que hagamos cálculos sobre esos conceptos. Entonces, son las 8:43, vamos a tomarnos 5 minutos para ir a tomarme mi cafecito y mientras tanto preparen papel y lápiz porque vamos a hacer algunos ejercicios para adelantar hoy en vista que llevamos tan buen tiempo. Entonces, tomémonos de aquí a las 50, ¿de acuerdo? Bueno, ¿estamos listos? Bueno, entonces si ya tienen lápiz y papel, vamos a ver. El primero dice, la distancia entre dos ondas transversales sucesivas es 2.76 metros. 5 crestas de la onda pasan por un punto dado a lo largo de la dirección en que viajan cada 14 segundos. Encuentre A, la frecuencia de la onda y B, la velocidad de la onda. Por favor, trabájenlo. Si tienen dudas, saben que esto es, entre todos lo vamos a resolver. Pueden preguntar lo que ustedes quieran. Cuando tengan la respuesta, me la dicen, por favor. Papel, lápiz y calculadora. A ver cuánto del inciso A y cuánto del inciso B.
¿Quién tiene ya la respuesta? Yo, ingeniero. Dígame. En la primera me quedó 0.71 Hz Ujú. y en la segunda 1.97 metros por segundo. A ver quién comparte la respuesta o le dio diferente. ¿Cómo les quedó a los demás? Bueno, dicen. La distancia entre dos ondas sucesivas. ¿Qué es eso? Solo creo que tengo un error, es que en vez de usar 14 segundos usé 1.4. Pues por ahí va el problema. Entonces, la distancia entre dos ondas sucesivas. La distancia entre dos ondas transversales sucesivas. Es 276. Vamos a ver. Quiero ver. Esto no me sirve así. Sí. Dice en distancia entre dos ondas. O sea, la primera medida que me están dando es esta, ¿verdad? Según entiendo, o ¿qué entienden ustedes? Pues lo que yo entiendo, ingeniero, es que, Disculpa, no te escucho. no sé si me escucha. No sé si me escucha, ingeniero. Fíjate que muy lejos. Eh, Gritame sin pena. bueno, lo que yo entiendo es que, como dice, dos ondas transversales sucesivas, es que son dos ondas distintas. Entonces nos están dando de que en una onda inicia y luego finaliza. Y luego Ajá. hay un espacio que es de 2.76 donde inicia la otra onda. Entonces creo que ese dato no es muy, por decirlo así, no sé cómo utilizarlo porque luego nos dicen lo de las 5 crestas, no nos están dando... Ah, mira, pues, Ajá. lo que nos están tratando de decir aquí es de que digamos que cuando estábamos hablando la vez pasada entre la, entre la máquina de coser, que era lo que hacía la máquina de coser. ¿Sí has visto trabajar una máquina de coser? Sí. Sí, va. Pues, ¿qué hace la máquina de coser? Digamos que, imaginémonos que está al centro, ¿va? Sube, luego llega a su parte más baja y luego regresa. Entonces, esto es un ciclo completo. Si yo esto lo pongo a una onda longitudinal, digamos que esto sería como que yo empezara de aquí, llegara a la parte más alta, luego llegara a la parte más baja y regresara otra vez. Entonces, esta es una onda. Entonces, como ellos lo ven, es que aquí se forma una onda y luego, vamos a ver qué otro color puedo poner, a ver si agarra este verde, sigue esta otra onda y luego sigue la onda, o sea, cada ciclo, aquí lo consideran como una onda. Sí Ingeniero, entiendo tu lógica, que podrían ser dos ondas, pero en este caso nos están hablando de una onda, de un ciclo que viene después del otro, ¿sí? pero disculpe, ahí eso no sería contradictorio porque después dice 5 crestas de la onda, o sea, hace referencia a que una onda está compuesta por 5 crestas. Sí,
Entonces sería contradictorio al... Te entiendo correctamente, o sea, con lo que vos me estás diciendo, ahí el planteamiento del problema no está tan claro, porque te está diciendo dos ondas, pero realmente ahí lo que te tratan de decir es que esos son errores de traducción, porque agarran libros que están en inglés y no los componen bien al español, ¿va? Porque son traductores, no físicos. Pero el sentido del problema es ese. Entonces, la distancia entre dos ondas transversales, pero lo que es dos crestas, ¿sí? Entonces, ya que definimos eso, ese 276, o ya con esa aclaración, más o menos, ¿a qué se te ocurre o qué crees que es? Entonces sí sería la longitud de onda, ¿verdad? Los 2.76. Pues vamos a ver si lo definimos. Y luego dice, 5 crestas de esta onda pasan por un punto dado a lo largo de la dirección en que viajan 14 segundos. O sea, digamos que si yo le pusiera números a las crestas, sería 1, 2, 3, 4, 5 crestas en 14 segundos. ¿Qué podríamos sacar con ese dato? El periodo. El periodo. ¿Por qué? Porque cada cresta es como que fuera una vuelta, ¿va? Porque nos está diciendo que en un punto están pasando 5 crestas, entonces divido 14 dentro de 5 y me dice cuánto tiempo tarda en pasar una cresta. Entonces tendría el dato del periodo, ¿verdad? O sea, 14 dividido 5 y me daría el dato de cuánto tiempo tarda en pasar únicamente una cresta. Espérame. Entonces sería 14 segundos, ¿no? Sí, ¿Para cuántas? para 5 crestas. 5 crestas. Entonces, ¿cuánto sería esto? 0.38 segundos. Ahora, si fuera frecuencia, serían 5 crestas en ¿cuántos segundos? En 14. ¿Y cuánto da esto? 0.36. 0.36, ¿no? Sí. Y 14 dio 5 a 0.38. 2.8 me dio a mí. ¿Cuál? 5 dividido 14 da 0.36. Ajá, pero 14 dio 5. 14 dividido 5 da 2.28, perdón. Okay. 2 puntos. 2.8. A ver, mi amiga Marcela, ¿así sacó usted la frecuencia del periodo? No, lo dividí dentro de uno. ¿Cuál? O sea, los segundos lo dividí, o sea, la frecuencia igual 1 dividido 14. los 14. Ajá. Va. Pero ahí usted cree que le faltó algo. Sí, creo que no consideré lo de que eran las 5 5 veces. Ajá. Ahí dice que fueron 5 veces. Bueno. Y entonces aquí habíamos dicho que la longitud de onda era 2.76 metros. A ver, ¿todos de acuerdo ahí o hay una pregunta o duda? ¿O estamos cometiendo algún error? A ver, ¿qué dicen? Yo la frecuencia sí la había sacado así, que había considerado las 5 crestas, pero el tiempo no, o sea, el periodo creo que es, ¿verdad? 14 Ajá. dividido 5, eso no lo había considerado. Pero la frecuencia sí. Eso sí. Pero, Tengo una pregunta. dígame. Entonces, la fórmula, el 1 se podría decir que se refiere al número de crestas. Así es. O sea, lo que hacemos nosotros es definir, sí, o sea, sí se refiere al número de casas, tiene razón, pero lo que hacemos nosotros es definir
cuando hablamos de frecuencia, que son las oscilaciones por un segundo, cuando hablamos de frecuencia, o de periodo, es el tiempo para una oscilación. O sea, en periodo estamos hablando de una oscilación y en frecuencia estamos hablando de un segundo. Entonces, depende qué es lo que tengamos, eso es lo que vamos a sacar. Entonces, en este caso, si yo sé que 5 crestas los hacen en 14 segundos, yo necesito saber para una cresta cuánto tiempo. Entonces son 14 dividido 5, o necesito saber en un segundo cuántas crestas, que serían los 5 dividido 14. Pero con cualquiera de las dos que entienda, usted automáticamente saca la otra. Entonces sí se refiere solo al número de ciclos o a un ciclo. Entonces digamos que el periodo usted lo puede sacar entre el tiempo dividido la cantidad de ciclos, o la frecuencia usted la puede sacar entre los ciclos dividido cuánto tiempo se tarda. De cualquiera de las dos formas es correcta. Gracias. ¿Preguntas, dudas? Y ahora la velocidad de onda. O Permítame un segundo. Bueno, ahora, ¿cómo sacamos la velocidad? ¿Cuál es la fórmula? frecuencia dividido la Es longitud de onda. frecuencia por longitud. Por longitud, ajá, de onda. Entonces, la frecuencia es 0.36 Hz. ahora, hertz, ¿cuál es el equivalente? Es igual a segundo a la menos 1, o 1 partido segundo. Entonces voy a poner 1 partido segundo por, ¿cuál es la longitud de onda? 2.76 metros. Entonces, ¿cuánto sale la velocidad? ¿El 1 partido 5 se multiplica, ingeniero? No. No, es 1 partido ese. Ah, ok. Perdón Ah, por mi caligrafía. Entonces queda de 0.99 o 1. 0.99. ¿Cierto que sí queda? ¿O no queda así? Sí, así me quedo. Vale. Entonces aquí es 1 partido segundo. Tal vez así se entiende un poquito mejor. Ahora usemos la otra fórmula. ¿Cuál es la otra fórmula? Que la velocidad es igual a 1 partido, perdón, a la longitud de onda de la cosa. Y la velocidad entonces sería 2.76 dividido 2.8. Entonces la velocidad va a ser igual a 0.99. ¿Todos estamos de acuerdo ahí o cometimos algún error? Sí, ingeniero. Bueno, entonces si se dan cuenta con algo tan sencillo, aparte del error de traducción, solo tenemos 3 variables: velocidad, frecuencia y longitud de onda. Y con eso nos pueden contar miles de historias. Entonces, ¿qué es lo que tienen que entender ustedes? Pues cuál es el concepto o cuál es la longitud de onda, cuál es el concepto de periodo, porque a partir de ahí se van a inventar todas las historias. ¿Qué historia se me ocurre? Hay una persona caminando entre 2 montes o entre una serie de 15 volcanes y la distancia entre 2 volcanes es 2.76 metros. Luego de caminar 5 volcanes, se dio cuenta que se tardó 14 horas. Encuentra la frecuencia y la velocidad de una onda. Entonces al final es lo mismo.
Solo le cambio las ondas por volcanes. O les puedo decir, en una persona está nadando en el mar y se forma una tormenta donde hay dos olas que tienen de distancia 2.76 y luego mide el tiempo en el que un barco pasa de la parte más alta a la parte más baja, pero todo es lo mismo. O sea, la historia yo se las puedo contar de mil y una formas, pero las variables siempre van a ser las mismas. Longitud de onda, periodo, frecuencia, y lo que tienen que entender es justamente qué es cada una de las variables. Justo lo que ahorita pasó con Marcela, que ahí ella, digamos que no haya comprendido completamente que para la frecuencia y para el periodo es un ciclo o un segundo, entonces que ahora yo estoy seguro que ya lo sabe y ya no se le va a olvidar, entonces para el examen ya va a poder responder correctamente. Entonces, todo lo demás pues solo son adornos, lo que les interesa a ustedes es que tienen que saber cuáles son las variables y tienen que comprender cuál es cada una de ellas. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Supongamos que eso está bien, entonces, ¿quién me hace favor de leer esta segunda? Una onda armónica viaja a lo largo de una cuerda. Se observa que el oscilador que genera la onda completa 40 vibraciones en 30 segundos. También se da un máximo de viajes de 425 centímetros a lo largo de la cuerda en 10 segundos. ¿Cuál es la longitud de onda? Mm. Bueno, entonces, por favor, una onda armónica viaja a lo largo de una cuerda. O sea, la onda va por la cuerda. Se observa que el oscilador que genera la onda, el oscilador es como cuando nuestra manita estaba haciendo de arriba para abajo. Ese es el oscilador. 40 vibraciones en 30 segundos. Y también dice que el máximo de viaje es de 425 centímetros a lo largo de la cuerda en 10 segundos. Está interesante eso. Si te quejabas de la traducción de la anterior, esta está peor, compadre, pero utiliza tu imaginación.
A ver cómo van, muchachitos. Pensé que íbamos a avanzar más, pero bueno, vamos a darle esto. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Con qué fórmula podríamos calcular la longitud de onda? Yo lo hice con la de velocidad igual longitud de onda partido potencia. Potencia. Frecuencia. Sí. No, periodo es potencia, no. Ah, sí, periodo. Periodo. Entonces usted calculó así como T por la velocidad de onda. Ahora, ¿cuál es el periodo entonces? Yo dividí los 30 dividido 40. 30 segundos, 40 vibraciones. ¿Cuánto da esto? 0.75. Segundos. Y luego tenemos, ¿qué otro valor necesitamos? La velocidad. ¿Y cuál es la velocidad? Como dice que son 425 centímetros en 10 segundos, hice una regla de 3 para ver cuántos hay en un minuto. En un segundo, quiero decir. Ajá. Sí, ajá. O lo divido entre 10 y ¿cuánto le queda? 0.425 ¿Qué? metros por segundo. Aquí me hubiera quedado a mí 42.5 centímetros sobre segundo, que es lo mismo a... Ah, no, mejor yo lo hubiera hecho de una vez directo. Este 425 de una vez lo pongo en metros y todo me saldría 4.25 Sí. metros y esto es 10 segundos. Entonces me queda 425. Estoy copiando mal aquí. 0.425 metros sobre segundo. Y entonces aquí es por 0.425. Y entonces, ¿cuánto me queda la longitud de onda? $0.32. Metros. A ver, ¿le quedó diferente o hay algún error ahí? ¿Ninguno? Bueno, yo tenía todavía un par más aquí que quería resolver, pero hoy como que amanecieron con las baterías bajas, entonces vamos a dejar ahí. ¿No hay preguntas con este? ¿No? Bueno, entonces que tengan un feliz día, jóvenes. Pilas el resto de la mañana, el resto de la semana. Siguiente día vamos a tratar de hacer más ejercicios. Si tienen algún ejercicio que quieran que hagamos, mándenlo por el chat y con gusto vemos quién se lo resuelve.